Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal están? ¿Qué tal están los siervos del Eterno? ¿Cómo van? Bien, 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 bien. Esa es la idea, que siempre estemos bien. Eh, bueno, tenemos un temita para hoy, que es una bendición de Dios, porque vamos a reflexionar un poquito en ello y vamos para identificarnos, vamos a ver un personaje de las Escrituras. Vamos a mirar a Sansón. Sansón fue una persona que fue escogida en el vientre de mamá, ¿verdad? Fue preparado desde el vientre de mamá para una función de la cual el Eterno había establecido. Sansón perdió la dirección cuando. Sansón perdió la dirección cuando se enamoró. Él se enamora de Dalila y lo más impresionante es que ahí no se lee por un momento o no encontramos si esta mujer se había enamorado de él. Pero sí sabemos que él se enamoró de Dalila. Entonces, él perdió, por causa del enamoramiento, él perdió la dirección. Por lo cual había sido establecido, o sea, por lo cual había sido preparado. Yo siempre he pensado, y lo tenemos muy claro, que el Eterno nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, nosotros desobedecemos, pero Él siempre sigue siendo Él. Y lo impresionante es que encontramos a dos personajes en las Escrituras que dicen que el Espíritu se apartó de ellos. Entonces vemos que se apartó de Saúl y también vemos que se apartó de Sansón. Nosotros, el no tener una comunicación con el Eterno, nos hace perder también, nos hace que se aparte de nosotros el Espíritu Divino. Vemos un hombre pecador, que es lo que yo siempre recalco, como fue David. Pero dice la palabra que David decía que le quitara todo, pero menos el Espíritu. Entonces, vemos nosotros que él perdió la dirección. Nosotros hemos perdido la visión. Es una pena. Nosotros hemos perdido la visión, hemos perdido la dirección, hemos perdido el camino y no sabemos, no tenemos ni una idea cómo retornar, cómo regresar. Nos hemos perdido en el caminar con el Eterno. A nosotros nos dirige el Espíritu Divino. Él nos convence, Él habla a nuestro corazón, Él ministra mientras dormimos, mientras nosotros dormimos, Él ministra nuestra alma, Él es el que viene y los sueños que tú tienes, lo que tú dices. Fíjate que anoche me parece que estaba dormida, pero como que no, y pude escuchar la voz. Todo esto lo ministra. Por medio del Espíritu Divino vienen los ángeles y ministran. Para eso el Eterno tiene sus mandaderos, ¿verdad? Y nosotros eso lo hemos perdido. Hemos perdido la dirección, hemos perdido la visión, porque se nos hace muy fácil decir, pero ¿qué pasaba? Yo escuchaba una enseñanza o una predicación estos días que decían que Sansón parecía como bobo, que cómo era posible que esa mujer le decía cómo lo hace, cómo hay que hacerlo para quitarle la fuerza, y que él se lo iba soltando todo, que parecía bobo.
Y así somos nosotros. O sea, es que para nosotros es muy fácil mirarle la vida a los demás y juzgarle a los demás, pero no miramos lo que hay en nosotros y nosotros hemos hecho lo mismo. Nosotros hemos perdido el enfoque por el cual el Señor nos mandó a esta tierra. No sabemos el propósito el que el Señor tiene para nosotros. Hemos perdido totalmente la visión. Y cuando hablamos de perder la visión, vamos a lo que el ciego Bartimeo no estaba en el camino, estaba al lado del camino. Y cuando nosotros nos salimos del camino, la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quién lo está diciendo? Yeshua. Entonces, si nosotros nos salimos de ese camino, y saben, a veces, y yo he visto cómo es posible que se haga una oración como que se siente obligada la persona. Es como, mira, ¿cómo te lo explico? Es como que, bueno, yo voy a hacer esta oración corriendo y voy a leer esta palabrita corriendo, así yo no la entienda, pero quiero salirme del paso. Es como si el Eterno te pidiera a ti que lo hagas por obligación. O nosotros lo tomamos así. Creemos que haciendo eso le vamos a agradar a Él, que lo importante es no acostarnos sin hacer una oración o sin leer la palabra. Y eso a mí me compunge el corazón, porque es que soy yo, es que es en mí que tiene que haber esa necesidad, es en mí que tiene que haber esa hambre y ese deseo. Yo no puedo esperar que Él lo haga todo por mí, es que ya lo hizo todo. Él ya, imagínense ustedes cuando es que en pocas palabras vamos a mirar. Cuando el Eterno dice la palabra que creó los cielos y la tierra, Él hizo todos los animales del mar, los aves del cielo, los animales de la tierra y plantó los frutos, o sea, con la palabra. Él todo esto lo hizo con la palabra. Decía, hágase y esto aparecía. Pero a ti y a mí no nos dijo que nos hiciéramos. Él nos hizo. Él nos formó. Él no nos formó con su palabra. Él nos hizo con su mano. Con sus dedos fue moldeando ese barro hasta formarnos. Entonces, ya todo estaba establecido cuando el Señor deposita al hombre. Cuando Él hace al hombre, lo hace para que todo lo tenga ahí. Ya el hombre no tenía, por eso la palabra cuando nos dice que se sacó el pueblo de Israel de Egipto y lo introdució a una tierra donde brotaría leche y miel, donde ellos no iban a cosechar, pero iban a recoger. Donde ellos no habían plantado, pero ahí iban a encontrar. Eso mismo fue lo que hizo el Eterno con el hombre en el huerto del Edén. Entonces, todo lo tenemos, solo que nosotros somos tan preocupados por todo lo material y hasta que no terminamos el último oficio de la casa, no sacamos, no corremos a leer la Biblia. Y o sea que si no alcanzó el día con todos tus quehaceres, tampoco te alcanzó para leer la palabra. Tampoco te alcanzó para hacer una oración. Entonces, ¿cuál es la comunicación? ¿Cuál es el momento en que tú entras a tener esa intimidad con el Padre? Ay, qué lindo. ¿Por qué me hace señas que no? Porque yo pensé que me ibas a preguntar algo y estoy grabando. Gracias. Dios te guarde. Entonces, ¿qué me trajeron aquí? Un tecito. Dios es tan lindo que me atiende como una reina. Entonces, miren mis amaditas. Yo les voy a decir una cosa. Es mi necesidad. Es que el Eterno no tiene necesidad de mí, yo se los he dicho. Es mi necesidad la que me empuja a buscarlo por medio de la palabra, a buscarlo por medio de la oración. Y ya hemos visto que cuando no hay una comunicación, no hay una intimidad con el Eterno, no hay esa comunicación, ese deseo de sentir el Espíritu Divino, Él se va. Él se fue de este varón, se fue de Sansón, se fue el Espíritu Divino que Él había colocado o que Él deposita en nosotros, se fue de Saúl. Por eso es que hay veces que uno va
Y empieza a hablar con esas personas y es es que yo ya lo he vivido. Cuando estas personas no tienen este temor o este anhelo o este deseo, esta hambre de buscar la palabra, de a ver qué me va a decir el Eterno hoy por medio de la palabra. Yo ya hablé, yo ya oré, yo ya le expuse todo mi caso. Ahora yo voy a mirar qué me va a decir él por medio de la palabra. Y cuando yo pongo estos temas, la persona puede estar muy animada, algunas, y se sientan y aún hablando son como dormidas. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, es impresionante porque después de que ya termino yo de decir lo que, y entonces las personas me dicen a mí, es que a mí casi no me queda tiempo, pero son cristianas. A mí casi no me queda tiempo, a veces yo corro y leo en carrerita y oro en carrerita, cuando el día tiene 24 horas y no sacamos media hora para hablar con mi Padre. Por eso es que la palabra dice que yo me lo tomo muy en serio. Por eso es que la palabra dice que cuando el espíritu se va, cuando el espíritu sale de nuestro cuerpo, entonces el espíritu divino limpia la casa y se queda habitando en ella. Pero nosotros no hacemos nada, no hablamos con él, no leemos la palabra. Nosotros pensamos, ya no bebo, ya no fumo, ya no bailo, ya como no hago eso, con eso es suficiente. Es una pena, es mucha pena. Estamos muy perdidos. Y entonces dice que este demonio, que ese espíritu que salió de ahí sale y viene y dice, y le dice la palabra, voy a volver a mi casa. Me regreso a mi casa y cuando llega, la casa está vacía, pero ordenada, limpia y perfumada. Entonces ahí es donde él se va y trae otros 7 más. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que nosotros hacemos cuando verdaderamente nosotros no tenemos intimidad con el Padre. Perdemos mucho, mis amadas. Perdemos demasiado. Él no pierde nada. Dios es Dios conmigo y sigue siendo Dios sin mí. Pero ¿quién soy yo sin Él? ¿Quién soy yo sin Él? Yo de solo pensar qué sería de mi vida en estos tiempos sin Él. Recordemos que yo les he dicho a ustedes que mis tiempos más felices de mi vida son estos 4 años que llevo con mi Padre. Son 4 años que los he vivido a la plenitud, a sus pies. He visto tanto su misericordia, he visto tanto su mover, he visto tanto sus favores cada día cuando protege a mis hijos, cómo los guarda, cómo los bendice, con vida, con salud, con trabajo. O sea, a mí me da tanta alegría despertar en la mañana y saber que estoy viva y que me puedo presentar delante de Él una vez más. Pero me duele mucho cuando me encuentro con personas así, que solamente son, que le dicen a uno, yo soy creyente, yo soy cristiano, pero cuando te sientas a hablar con Él, da tanta tristeza, da mucha pena, porque uno dice, bueno, entonces, ¿en dónde está esa fidelidad? Nunca vamos a ser fiel como Él nos es, jamás. Pero sí, es que para mí, es que yo abro la Biblia, yo he pensado que cuando yo abro la Biblia, yo le abro la boca al Padre. Y el Padre empieza a hablarme. Y a mí eso me emociona. A mí eso me va llenando. Es como si yo tuviera un vacío en el estómago, como cuando uno tiene hambre y empieza a comer y se va llenando. Eso es lo que yo siento cuando abro la Biblia. No te voy a decir que yo lo entiendo todo. No. Pero busco al menos, que si me toca quedarme en un pasaje de la Biblia los días que sean, lo busco, porque yo quiero saber qué me quiere decir Él, qué fue lo que sucedió, qué es lo que hay ahí que yo no he podido entender, por qué a mí me dicen o me decían antes, ahora pues, ¿qué me va a decir, verdad?
Me decían antes, no se preocupe, si no le entiende, lo que no entiende, déjelo y siga. No, yo no soy de esas de dejar y seguir. Yo busco, yo quiero conocerlo, yo quiero saber qué hay ahí, porque es que la palabra tiene, ya hemos estudiado cuántas cosas lindas hemos encontrado. Debajo, no es que se nos reveló la palabra, fue que nos reveló lo que había ahí, no. Hemos encontrado que debajo de esa palabra que está escrita encontramos esas perlas, esas joyas, las cuales nos alimenta el alma cada día. Y esto es lo que yo te quiero decir. Fíjate tú, qué rico que así como sacamos tanto tiempo para tantas cosas, sacáramos el tiempo para escudriñar las escrituras. Sacáramos el tiempo para estudiar un versículo nada más, con uno que estudiemos. Entonces vos empezás a buscar, a estudiar ese versículo y ese te lleva a otro. Y ese te lleva a otro. Y empieza ese deseo, esa hambre, a ver qué es lo que dice aquí. Vea, yo me pongo a estudiar. Ustedes no tienen ni una idea de todo el reguero de cuadernos que yo mantengo. Yo escribo un poquito, escribo otro poquito, y escribo de allí, escribo de aquí, y estoy separando para que algún día mis hijos también de los estudios. Porque aquí no es muy poquito y aquí nada más hablamos por encimita, pero ya vemos cómo profundizamos en los estudios de la mañana. Y yo quiero dejarle todo eso listo a mis hijos, porque yo creo en la promesa. Yo creo en la promesa que Él tiene mis hijos esculpidos en la palma de su mano. Y que cuando yo no esté, como yo veo con los ojos espirituales que mis hijos le van a servir al Eterno, entonces yo quiero dejarle todos esos estudios bien separaditos para cuando ellos también, así ya no los vea. Pero Adán tampoco vio la promesa, pero murió creyendo. Yo también voy a morir creyendo. Les bendigo, mis amadas.